unción. Y en este día, todos los que hemos estado, ¿verdad?, en esta serie de mensajes para comenzar bien, siempre recuerdo que alguien me decía que todo lo que vaya pasando en el mes de enero, me lo dijo Margarita, todo lo que vaya pasando en el mes de enero es un presagio de todo lo que va a seguir pasando. Y yo creo que el Señor nos está presagiando, ¿verdad?, en este mes de enero todo lo que va a seguir pasando en nuestra congregación. Y damos gracias a Dios por eso. Y comenzamos este tema de comenzar bien. Si usted se ha dado cuenta, hemos ido acorde a la visión y a la misión de la iglesia. Y quiero hacer mucho énfasis en eso porque lo estábamos viendo ayer y el Señor lo confirma en su palabra. El Señor lo confirma en las clases que estábamos dando de los grupos de vida. Y es una gran bendición cómo podemos dejar que las cosas fluyan para que el Espíritu de Dios pueda actuar con libertad en medio nuestro. La gente piensa a veces que las cosas cuando salen desorganizadas o las cosas cuando salen un poco alborotadas, que solamente eso es lo que hace el Espíritu. Pero nos damos cuenta que también el Espíritu dice que también obra en tranquilidad. Y también tenemos que dejar que el Espíritu fluya para que podamos entender la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y es por eso que nuestra visión, desde el primer mensaje que comenzamos, comenzando el mes y hoy que termina este mes, nos hemos dado cuenta que hemos ido hablando de diferentes temas que tienen que ver con la visión de nuestra iglesia. Hablamos primeramente de alcanzar, ¿verdad?, de nuestra preparación. Hablamos de restaurar. También hablamos de lo que era el discipular la semana pasada. Y hoy nos toca hablar acerca del envío y del servicio, el cual nosotros también tenemos que darle a nuestro Dios. Y recuerdo un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 7. Después lo pueden buscar. Y es un pasaje muy interesante, porque el tema de hoy es el valor para compartir. Y quiero que usted tenga eso, porque una vez que ya usted está en el Señor, hay que tener valor para compartir. Y les decía que recordaba un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 7, que habla un poco de la historia de cuando los sirios se habían propuesto tomar al pueblo de Israel. Algo muy interesante esta historia. Llegaron a la ciudad capital, llegaron a donde estaba Samaria, y la rodearon con sus tropas. Los sirios rodearon a toda la ciudad de Samaria con sus tropas, donde nadie podía entrar a la ciudad y tampoco nadie podía salir. La comida se había acabado, nadie podía buscar nada, no se encontraba nada. Dice el pasaje que la gente se veía obligada a tomar el estiércol, a tomar todas las cosas de los palomares, donde están las palomas, los lugares de las palomas, y hasta eso vendían para poder subsistir, es decir, en las jaulas de las palomas para poder subsistir. Y Dios estaba viendo todo eso que estaba sucediendo, el pueblo rodeado, el pueblo con hambre, la gente comiendo lo que se le apareciera, y Dios entonces tuvo compasión una vez más del pueblo de Israel. Y como muchos, durante la noche, hizo que las tropas que estaban rodeando allí todo lo que era Samaria escucharan un ruido, como un estruendo. Y ellos comenzaron a escuchar como que eran carros de caballo, como que eran carros de guerra, y comenzaron a espantarse y empezaron a huir pensando. ¿Y qué habían pensado? Ellos dijeron, bueno, yo creo que los israelitas tal vez contrataron a un grupo de guerreros para que nos ataquen, y parece que son más fuertes que nosotros. Y dice que aquella gente dejaron todo lo que había allí y comenzaron a correr y dejaron todo allí regado. Y había un grupo como de algunos leprosos que estaban afuera de la ciudad. Ustedes saben que los leprosos no podían entrar a la ciudad. Estaban afuera de la ciudad mirando lo que estaba pasando y vieron cómo huyeron el ejército de los sirios y se acercaron al campamento. Y cuando llegan al campamento se encuentran comida, ropa,
todo tipo de cosas, los cuales ellos habían tomado cuando habían sitiado la ciudad. Y como eran bien inteligentes, aquellos leprosos comenzaron a comer. Ustedes se imaginan, comenzaron a comer y a comer y a comer, y todo lo que había allí lo comenzaron a tomar. Pero por un momento hubo uno de ellos que pensó y se quedó como que pensando y dijo: óigame, ustedes no se han dado cuenta que estamos comiendo y comiendo y comiendo, y allá adentro hay un pueblo que está pasando hambre. Se quedaron pensando y dijeron: sí, es cierto. Dijeron entonces, pero ¿qué vamos a hacer? Porque si nos acercamos allí, puede ser que nos apedreen o que nos hagan algo. Y ellos dijeron algo muy interesante. Ellos dijeron: vamos a ir y vamos a darle esa buena noticia que ya el ejército se fue y que hay comida en abundancia. Y lo peor que nos pueden hacer es matarnos. Y si nos quedamos aquí, entonces no tenemos nada que perder. Fueron entonces, llegaron y compartieron la buena noticia con la gente. Y fíjense lo que dice aquí el texto de Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9. Dice que cuando ellos estaban allí, que dijeron: esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta mañana, perdón, seguro nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos y contémosle a la gente. ¿Qué les viene a ustedes a la mente con esta historia tan hermosa? Hay algo aquí muy hermoso que aparece en este pasaje. Ellos fueron a la ciudad, dijeron todo lo que había sucedido, y al día siguiente comenzó a haber comida, comenzó a haber abundancia, el pueblo fue abierto y todas las cosas cambiaron. Pero hay algo aquí importante en este mensaje, en ese texto. No es el texto que voy a predicar, solamente estoy comenzando a introducirme. Que a veces tú y yo nos encontramos en la misma situación de esos leprosos. Hemos encontrado un manjar espléndido, mientras muchos mueren de hambre, y no me refiero a lo que es la comida física, sino me refiero a lo que es la mesa de la salvación. Esa mesa de salvación que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros. Nos congregamos los domingos, estamos aquí en nuestra iglesia, celebramos el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados, nos gozamos en el privilegio de hablar la palabra de Dios, disfrutamos del cuidado y la protección del Señor con nosotros. Todas esas cosas muy lindas las estamos disfrutando, pero algo está pasando con nosotros. Y es que no se lo estamos contando a nadie. Y esa es la similitud que tenemos entre nosotros y esos leprosos, que ellos se quedaron pensando todo lo que estamos comiendo, todo lo que estamos disfrutando. Sin embargo, allí hay un pueblo sufriendo que no conoce que aquí hay bendición. Y eso nos sucede en muchas ocasiones a nosotros. Amamos al Señor, buscamos al Señor, pero no podemos perder de vista que hay otros que se están muriendo con lo que nosotros estamos disfrutando. Y es por eso, hermanos y hermanas, que es importante que nos demos cuenta de nuestra función, de nuestro compromiso, una vez también hayamos aceptado a Cristo y estemos viviendo en el Señor. Somos portadores de las mejores noticias. Sabemos que Cristo venció la muerte y nos está invitando a esa vida plena. Pero no podemos seguirnos guardando ese mensaje para nosotros. Tenemos que compartir las buenas nuevas con otros. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué no la compartimos? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué nos estamos quedando callados? Y es ahí donde viene nuestro tema en esta mañana. Porque muchas veces nos falta el valor para compartir. Yo les invito a que vengamos a nuestras Biblias y vamos a buscar el pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3. Lo voy a leer en mi versión. Ustedes pueden seguir ahí en la versión de ustedes, pero me gusta mucho esta versión internacional.
Primera de Pedro capítulo 3 del 14 al 16. Y vamos a leer así la palabra del Señor. Me dicen amén cuando la tengan. Dice así la palabra, Primera de Pedro capítulo 3 del 14 al 16. Dice la palabra del Señor: dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para poder responder todo lo que se les pida, alguna razón de su esperanza. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Amén. Palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar a cada uno de nosotros, que la podamos vivir en nuestras vidas y que podamos, Señor, ser edificados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo muy interesante en todo esto que nos sugiere una pregunta. ¿A qué tenemos miedo? Piensa por un momento, ¿a qué tenemos miedo? Muchas veces nuestros temores no son muy lógicos. Pero cuando tenemos un encuentro con la realidad, las cosas cambian su perspectiva. ¿Cuántos han tenido miedo acá? Nadie, ¿verdad? ¿Nadie es miedoso aquí? Aquí hay algunos, yo sé que hemos tenido miedo, ¿verdad? Y por eso es que le digo que los miedos a veces no tienen ninguna lógica. Y decía un amigo de Rey, que Rey me lo presentó una vez, en inglés dice C.S. Lewis, ¿verdad? Y él dice que le vamos a perder el miedo al gusano el día que nos hayamos fajado con una serpiente cascabel. Ese día a usted se le va a quitar el miedo a un gusanito. Mientras tanto, usted va a seguir con miedo al gusano, pero cuando usted se encuentre con una buena serpiente delante de usted, fajado con usted se le va a quitar el miedo al gusano. Al igual que pasa que usted se le va a quitar el miedo, ¿verdad?, a una vaca el día que usted, un toro bien enojado, le caiga atrás. El día que un toro bien enojado le caiga atrás, usted va a ver la vaca como una bien mansita, que usted la va a ver. Por eso es que los miedos a veces no tienen sentido. A veces luchamos. Hay hombres que usted lo ve grande, fuerte, valiente, que se fajan con cualquiera, ¿verdad? Pero le tienen miedo a una cucaracha voladora. Le tienen miedo a una ranita. Corren cuando ven una rana, sin embargo se fajan con cualquiera, no tienen miedo a nada. Pero ven una rana y corren kilómetros, ¿verdad? Porque los miedos muchas veces no tienen sentido, no tienen lógica. Y Dios nos enseña en su palabra que el valor para compartir nace de un temor correcto. Dice el versículo 14 que no teman a lo que ellos temen, ni se dejen asustar. ¿Y cuáles son las cosas que temen las personas que están en el mundo? Las personas que están en el mundo, o decimos en el mundo, ¿verdad? Como las personas que no son creyentes, porque en el mundo estamos todos, tienen sus temores. Tienen temor al que dirán. La gente tiene mucho temor al que dirán. ¿Qué van a decir de mí? Tienen miedo al rechazo. Ahora cuando se enteren que yo soy cristiano, me van a mirar mal, me van a mirar de mala cara. Tienen miedo a eso. Tienen miedo a quedar mal. Tienen miedo a la persecución. Tienen miedo a lo que la gente le pueda hacer. Tienen miedo a que alguien hable a sus espaldas.
Por eso muchos hermanos a veces en las iglesias, aquí no pasa eso, pero a veces hay iglesias que hay hermanos que esperan hasta que se vaya el último, para que no hablen mal de él después, ¿verdad? Hay hermanos que están ahí hasta que se vaya el pastor, que cierre la puerta, ahí yo me voy, no voy a hacer que yo me vaya y se queden ahí hablando de mí. O en un grupito, ¿verdad? La gente en los trabajos que hay grupos espera que se vaya todo el mundo porque siempre dicen que se habla de que no está. Y es interesante porque las personas que no están en Cristo viven con todos esos temores. ¿Qué van a decir? ¿Y qué van a opinar? ¿Y si no me quieren? ¿Y si me rechazan? ¿Y si se burlan? Pero esos no son los temores. Esos temores a una persona creyente no nos debe saber a nada. Porque el temor correcto no es a lo que la gente pueda decir de mí, no es a lo que la gente me pueda hacer. El temor correcto es el temor de Dios. Ese es el temor correcto, ese es el temor bien fundado. Cuando nosotros reconocemos el poder y la grandeza de Cristo, entonces el día que usted conozca el poder y la grandeza de Cristo, el día que usted tenga ese encuentro genuino con el Señor, a usted no le va a importar lo que opinen la gente. ¿Estamos aquí? Cuando usted conozca lo que Cristo ha hecho por usted, cuando usted conozca quién es el Señor, a usted no le va a importar lo que la gente pueda opinar. Y es por eso que es importante que podamos entender este mensaje que nos dice aquí el apóstol Pedro, que es importante que entendamos el mensaje de la palabra, que la iglesia tiene que comenzar a hablarle a otros de la vivencia que están teniendo. Porque aquí por todos nosotros que estamos aquí en esta mañana, Cristo ha hecho algo. Y Cristo sigue haciendo. Y Cristo va a seguir haciendo. Y lo que nadie va a hacer por mí en el mundo, lo que nadie va a hacer por mí allá afuera, Cristo lo está haciendo por mí. Entonces no podemos tener temor a poder hablar. Y no me estoy refiriendo a que hay personas que puedan parecer fanáticas, que andan por cualquier lado. Alguien puede decir, bueno, pastor, yo no soy una persona fanática, que estoy en el trabajo, que estoy aquí, que estoy allá, que estoy hablando, que estoy en esto, en lo otro. No estamos hablando de eso, porque el fanatismo tampoco es bueno. Y yo no creo que sea tanto fanatismo como hacer las cosas fuera de momento. Porque todo en la vida tiene que tener un momento y un lugar específico. Si usted ve aquí a los músicos, ¿qué es lo que hacen los músicos? Los músicos combinan el sonido, ¿cómo es? El sonido y el tiempo. Y si ahí alguien está fuera de tiempo, ¿qué es lo que les pasa? Desafinan. Y si desafinan, todo el mundo dice, wow, ¿qué está pasando? Porque todas las cosas hay que hacerlas en su tiempo y en su momento. No es que usted vaya por ahí por la calle ahora a predicar y hablar, que parezca un loco, que la gente se burle o lo que sea. Eso no. Pero hay un momento específico que Dios nos va a ir dando para que podamos hablar y predicar de su palabra. Porque la gente no nos puede hacer nada. ¿Qué nos puede hacer alguien? Lastimarnos. ¿Qué nos puede hacer alguien? No nos va a poder hacer nada. No podemos tener temor a ninguna de esas cosas, sino que tenemos que tener ese valor que el Señor nos da para poder compartir. Y hay algo interesante, que como Cristo, cuando más grande se hace Cristo en nuestra vista, más pequeña se hace la gente. Y lo voy a repetir. Mientras más grande se hace Cristo en nosotros, en nuestra vista, más pequeñita se hace la gente. Mientras más grande se hace Cristo, más pequeña se hace la gente. Y una vez que hayamos comprendido ese valor, de ahí viene el valor que podemos compartir, entonces nos comenzamos a preparar para poder hablar de ese Cristo que ha hecho algo por nosotros. Si usted sigue aquí en el versículo 15, dice que estén siempre ¿qué? ¿Qué dice el verso 15? Estén siempre preparados para responder todo aquel que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Así dice, ¿verdad? Estemos siempre preparados para brindar razón de la esperanza que hay en nosotros.
Es decir, que si nosotros le pedimos a Dios que nos abra una puerta para testificar y caminamos por la vida con los ojos abiertos, Él va a traer a nuestro camino a toda aquella persona que esté lista para escuchar el mensaje que tenemos nosotros que dar. ¿Estamos claros en eso? Yo quiero que estemos bien claros en esto, porque hay muchos hermanos que se preocupan. ¿Cómo lo voy a hacer? No se preocupen por eso. La experiencia con Cristo primeramente, que Cristo crezca en nuestro corazón, perder el temor a la gente, temer el temor a Dios, y luego pedir a Dios en oración. Bueno, estar preparados, luego pedirle a Dios en oración, y luego Dios va a poner en el camino a la persona correcta que nosotros debemos hablarle de Él. Fíjense que para todo en la vida hay un orden. Y si eso no está pasando en nuestras vidas, tenemos que preocuparnos. No sé cuántos de ustedes a veces, en nuestros pueblos latinos, cuando te ven soltera o te ven soltero, como dicen los dominicanos, jamón, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Cuando ven una mujer que ya tiene cierta edad y no tiene esposo, no tiene hijos, te dice, te va a quedar jamona. ¿Verdad que sí? Te va a quedar jamona. Después te casas, tienes un hijo y te dice, ¿cuándo viene el segundo? Para la parejita. Y si ven a un hombre, es peor todavía, porque el hombre nos asocia con otros tipos de orientaciones, ¿verdad? Con tanto tiempo, no tiene hijos, no tiene familia, no tiene nada. ¿Qué pasa? Pero no nos hemos preguntado eso en el mundo espiritual. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos nosotros? ¿Quiénes han aceptado al Señor por nosotros? Ahí nadie dice amén. Pero ¿cuántas personas hemos traído nosotros a los pies de Cristo? ¿Cuántos hijos espirituales tenemos? A veces vemos muchos creyentes que no hemos parido, que todavía están con los pañales puestos y se disgustan poco y siempre están de un disgusto, y la culpa del pastor, y la culpa del otro, y la culpa del otro, y si me voy para aquí o no me voy para aquí, si me voy, si me quedo. Cuando ninguna de esas cosas es tan relevante como hacer la voluntad de Dios y tener temor de Dios. Es hora de que nos pongamos para las cosas, como dicen por ahí, que nos pongamos las pilas y comencemos a tener el temor correcto, comencemos a ver a Cristo y comencemos a predicar su palabra y comenzar a parir. Que podamos decir, mira, tengo hijos espirituales en el Señor. No podemos seguir en esa pasividad. Y no tengan miedo y tampoco se preocupen ahora si lo he tenido o no lo he tenido, sino preocúpense por hacer la voluntad de Dios, preocúpense por prepararse con la palabra del Señor, preocúpense por hacer todo lo que Dios nos está pidiendo y entonces el Señor va a poner al frente nuestro lo que tenemos que hacer. Amén. El Señor es como aquellos que juegan béisbol. Aquellos que cuando uno va a batear, ¿ustedes han visto las máquinas esas de bateo? ¿Qué es lo que hacen las máquinas de bateo? Se te ponen adelante, te ponen la pelota y ahí tú bateas, ¿verdad que sí? Así nos hace el Señor. El Señor nos pone el alma delante, nos pone a la persona delante y lo que tenemos que hacer es hablar del amor de Cristo. Todo lo demás Él lo hace. Pero somos nosotros los instrumentos que Dios quiere usar. Y es por eso la intención mía en esta mañana de compartir esta palabra, ya cerrando, porque hemos comenzado hablando de diferentes temas, y hoy hablamos del tema del envío, del servicio, porque el creyente una vez que es alcanzado, debe ser entonces ¿qué? Restaurado, discipulado y enviado. No nos podemos quedar en ninguna de esas etapas. Si ya usted fue alcanzada, su segunda etapa es que sea restaurada. El Señor restituye todo lo que usted perdió. El Señor le alimenta espiritualmente para que usted sea discipulado. Y una vez que es discipulado, entonces ¿qué cosa viene? Usted comienza a servir
y a llevarles a otros la palabra del Señor. ¿En qué lugar estamos nosotros de la visión? ¿En qué lugar está usted en este momento? ¿Si está siendo alcanzado? ¿Si está siendo restaurado? ¿Si está siendo discipulado? ¿O si es hora de estar sirviendo y no lo estamos haciendo? El Señor nos respalda con nuestro testimonio. Si hay alguien que me dice, bueno, yo no sé predicar, yo no sé hacer, el Señor te respalda con tu testimonio. Pero hermanos, no nos detengamos, porque el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. El Señor tiene promesas para cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer su voluntad, y Él va a hacer todo lo demás. Y hay una cosa más que tenemos que comprender, y es que el valor para compartir se expresa también con amabilidad y buen testimonio. Porque dice el Señor en el verso 16, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Seguramente habrá momentos en nuestra vida cristiana que nos convertiremos en blanco de crítica de mucha gente. ¿Y eso que es cristiana? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿No nos ha pasado eso a ustedes? ¿Y eso que es cristiano? El siervo, la sierva. Y van a hablar mucho de nosotros a causa de nuestra fe. Ahora, ¿cómo podemos responder cada uno de nosotros a esas acusaciones siendo falsas? Pedro aquí nos dice específicamente que mantengamos siempre la gentileza y la humildad, mantenemos la conciencia limpia. Pero también tengo que confesar que en algunas ocasiones, yo personalmente, no sé ustedes, pero yo confieso que he perdido también la ecuanimidad. Ustedes no, pero yo sí he perdido la ecuanimidad. Cuando a veces enfrento críticas de personas malintencionadas que te hacen las críticas con maldad, una vez pierde la paciencia. Pero lo que he descubierto en el medio de todo eso es que el resultado de yo responder a la persona como la persona me responde a mí es peor. ¿No le ha pasado eso a usted? De gente que le calumnia, que le hace la vida imposible, usted llega un momento que usted explota. Pero usted se da cuenta que esa explosión a veces es peor. Me pasó una vez con un hermano que me tenía la vida hecha en mi país dicen la vida hecha un yogur. No sé si lo dicen así en México, Alfredo se ríe. Pero me tenía la vida, hermano, hecha un yogur. Y esperaba cada reunión de la congregación, él se callaba, nunca me decía nada. Y esperaba cada reunión de la congregación para sacarme los trapos sucios. Y hubo un día que me entró una cosa así, que no fue del Espíritu. Que vaya, me exploté. Y los hermanitos que siempre venían a... Pastor, fulano está diciendo tal cosa. Pastor, ¿y qué usted va a hacer con fulano? El día que yo me exploté, esos hermanitos me dijeron, pastor, se le fue la mano. Pero pastor, ¿cómo usted lo trató así? Digo, pues ustedes son los que me están diciendo todas las cosas que ese hombre hace. Ahora que me encienden me quieren apagar. Pero no es bueno el resultado. La palabra de Dios nos dice siempre que respondamos ante todo tipo de acusación, ante todo tipo de calumnia, ante todo tipo de cosas, que respondamos con mansedumbre. Así nos dice la palabra, que respondamos siempre con mansedumbre, con ecuanimidad, porque entonces la persona que te está haciendo mal, la persona que te está calumniando, que está siendo injusta contigo, se va a sentir en algún momento apenada y avergonzada de la acción que se está haciendo. Porque la palabra es clara en todo sentido. Y eso es lo que el Señor nos dice. Y quiero terminar con una ilustración bien hermosa que cuenta la historia de
Cuenta la historia cuando los problemas aquí, las luchas aquí de los problemas, ¿cómo que se llama? Por los derechos civiles en los Estados Unidos. Se dice que cuenta la historia que había estas luchas raciales y cosas que existían. Y había una persona que estaba sentada en un bus en el sur de los Estados Unidos, ustedes saben. Y esta persona, cuando llega la persona que le correspondía el asiento, por su raza, por todas estas cosas que había, levanta a la persona, le pide a la persona que se levante, y la persona le dice que no se iba a levantar. Él agarra a aquella persona, lo saca del asiento y lo comienza a golpear, lo comienza a patear. ¿Y cuál fue la reacción de esa persona? Después que lo comenzó a patear y a golpear y que lo levantó de su asiento, la persona se levanta y le dice: ¿me puede prestar su pañuelo para limpiarme la nariz? Y en aquel momento dice la persona que bajó su cabeza, le dio su pañuelo, comenzó a llorar y lo abrazó. Esa es la respuesta cuando a veces uno no puede responder a la guerra con guerra, uno puede responder a las cosas malas con cosas malas. Por eso, hermano, no podemos tener miedo a poder hablar de lo bueno que es el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es una buena causa. Y si verdaderamente Cristo ha cambiado nuestras vidas, si Cristo nos ha hecho diferentes, entonces es una buena noticia. Si Cristo me sacó, como decimos siempre, de ese fondo, de ese lago de estiércol, como decimos, que Cristo me sacó de lo malo, que ahora sí, ¿por qué entonces no puedo compartir eso con otros? Si verdaderamente Cristo ha hecho eso en nuestras vidas, que yo sé que lo ha hecho, entonces no tengamos miedo de compartir. No tengamos temor de compartir. No tengamos temor de lo que nos pueda pasar, porque sabemos que Dios va caminando con nosotros. Llenémonos, hermanos, en este comienzo de año, y cierro esta serie en este día, llenándonos de ese valor. Si lo que estamos predicando es verdadero, si lo que estamos predicando verdaderamente ha cambiado nuestras vidas, si lo que estamos aquí estamos testificando eso, entonces no perdamos la oportunidad de predicar. Quémonos de pena. Si hay alguien en algún momento que estamos trabajando y hay alguien en nuestro trabajo que ha perdido un ser querido, que está triste, que está mal, que sepa que se puede acercar a nosotros, o que nosotros podemos acercarnos a ellos y dar una palabra de aliento. No sabemos cuál es el momento que alguien va a necesitar esa palabra. Dios hace cosas grandes con alguien que tenga valor para compartir. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá atacarnos a nosotros? ¿Quién podrá a nuestro alrededor hacernos daño cuando nosotros estamos honrando a Cristo desde lo más profundo de nuestro corazón? Yo les pido que nos pongamos de pie en esta hora y que pensemos en eso, hermanos. El Señor restaura, el Señor libera, el Señor hace cosas maravillosas, y es también nuestra responsabilidad poder hablar de lo que Él hace con nosotros. Y yo pregunto en esta mañana, ¿te preparas o nos preparamos para los momentos oportunos? ¿Nos expresamos con amabilidad y buen testimonio? Quedémonos con esta palabra en esta mañana. Estemos siempre listos para poder hablar de esta palabra viva. Ahora que nos sacamos por esa puerta, o en el día de mañana que vayamos a trabajar, que vayamos a lo que vayamos a hacer, andemos siempre listos para presentar la palabra. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que nos crucemos en la calle, puede ser alguien que está necesitado de alguna situación, pero piense en eso siempre. Esté siempre listo
preparado para dar una palabra de aliento a alguien que lo necesita. No le dé temor. El temor que usted tenga, téngaselo al Señor. Pero que no nos dé temor nunca poder hablar de las cosas buenas y hermosas que habla el Señor. Si cada uno de nosotros hoy atesoramos esta palabra, vamos a ver el resultado que tiene cuando nosotros hablamos la palabra del Señor. No solamente probar a Dios en los diezmos, como dice la palabra, también probemos a Dios hablando de su palabra. Probemos a Dios guardando nuestro testimonio. Probemos a Dios preparándonos y estando listos para siempre que tengamos que hablar de nuestra fe en Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú tienes un propósito con cada uno de los hijos que tú llamas, Señor, a tus caminos. Yo te pido, oh Dios, que como siervo que tú has puesto en esta casa, que tú puedas darme, Señor, la capacidad, que tú puedas caminar siempre conmigo, Señor, para que podamos entre todos hacer tu voluntad. Que podamos guardar, Señor, el testimonio de tu palabra. Que podamos, Señor, hablarle a todo aquel que necesite escuchar de ti. Sobre todas las cosas, que tú nos dejes discernimiento para saber en el momento preciso en el cual podemos hablar tu palabra. Y que no tengamos temor. Que no tengamos temor a los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden matar nuestra alma. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has puesto, Señor, esta iglesia en este lugar. Que tú nos vas a llenar de todo el valor necesario para poder salir y poder hablar y predicar de tu santo evangelio. Somos bienaventurados porque sabemos que tú nos has dado esa bendición. Sea que en esta mañana, que es parte de este cuerpo y que no se ha integrado a él, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda llegar y que pueda también dar ese deseo de poder participar de esta gran bendición. Queremos trabajar para tu obra. Queremos sembrar para tu obra. Porque sabemos que todos los frutos son tuyos. Por eso nos abrimos en esta mañana a tu presencia y que tú nos uses. Y que podamos estar siempre listos para lo que tú traigas en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.